y belleza con la doctora Jessica. Tu reflejo comienza y la magia se amplifica. Un toque de ciencia en cada palabra. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Café y Belleza con la doctora Jessica. Este es un capítulo donde vamos a unir todo lo que es la salud, la belleza, la estética con el bienestar humano. Entonces hoy vamos a hablar con nuestra queridísima paciente Taina y nos va a contar un poco de cómo ha sido todo el proceso que hemos venido viviendo, toda la experiencia que ella vivió en otros lugares, porque cuando llegó acá a la clínica venía con unas expectativas un poco irreales que no fueron infundadas por la paciente, sino por otras clínicas. Bienvenida, Taina. Gracias, Doc. Bueno, primeramente gracias por la invitación y pues sí, como dice la doctora, las experiencias que yo tuve en otros lugares, bueno, yo venía como vuelta loca porque le decía yo a la Doc que es increíble donde nada más le dicen a uno, venga y lo opero y listo, o sea, sin esperar si Taina va a quedar bien, qué resultados va a tener Taina, o sea, completamente. Me estaba echando yo para atrás en ese proceso porque a uno le ofrecen de todo en otros lugares a los que uno va. Cuando llegué aquí donde la doc me dio mucha seguridad, me hizo un plan, me dijo lo que íbamos a hacer, que me preguntaba qué esperaba Taina y qué era lo que Taina quería, y la verdad es que, bueno, fue de las mejores decisiones, ¿verdad? Aquí decidirme para operarme con la doctora Jessica y los resultados hablan por sí solos, ¿verdad? Entonces, súper contenta de haber decidido. Bueno, es que eso es muy importante en este proceso, porque como sabemos muchas veces lo que nos quieren es vender una cirugía, y lo más importante es que nosotros en la clínica de la doctora Jessica lo que queremos es proyectar o integrar tanto la parte médica como la parte de salud. Nosotros no vendemos cirugías, a nosotros lo que más nos importa es el bienestar de cada una de nuestras pacientes, o cada uno de nuestros pacientes, porque no podemos descartar que los hombres también hoy en día se hacen muchas cosas. Que pronto vamos a tener al esposo de Taina por acá, entonces ahí él nos va a ir contando su proceso también en la parte de experiencia del otro lado de la moneda, como decimos, ¿verdad? Entonces es importante saber que normalmente uno, para llevar a un paciente a quirófano, siempre debe ir bajo estrictas normas, en el sentido de que si padeces de alguna enfermedad, si tienes sobrepeso, si fuma, toma, si tiene algún tipo de vicio. Entonces todo eso es lo que es importantísimo. Por eso, Taina, es importante que vos también lo viviste, que cuando llegaste acá, quien te atendió y te ha dado el seguimiento he sido yo. No es que te llegó y te atendió una X persona que no sabe absolutamente nada de salud y que lo que quería es simplemente venderte la cirugía, porque recuerdo, y eso que fue hace meses atrás, recuerdo súper bien que vos me dijiste, es que fui a otro lugar y me dijeron, mañana mismo la opero, traiga la plata y pague de una vez. Y cuando Taina llega, yo le digo, ¿usted quiere hacer las cosas de una manera correcta o nos vamos a tener resultados mediocres y arriesgando tu salud? Entonces considero que todos esos detalles fueron muy importantes para el resultado que tenemos hoy, y todavía estamos en ese proceso porque ya Taina, ahora donde ella se vio ese super cuerpazo que tiene ahora, ya decidió que vamos a hacer unos detallillos ahí que ya después les vamos a contar. Entonces, además de eso, Taina, ¿Cómo fue tu proceso de pérdida de peso? Porque estuvimos como más o menos un mes y medio, ¿verdad? En el proceso de que teníamos un reto de perder 10 kilos de una forma saludable, nada extremo de dietas locas, mucho menos, sino era un plan metabólico que también acá en la clínica lo tenemos para ayudarte a perder esos kilitos y poder ir de una forma segura a cirugía. Sí, bueno, como dice la doc, a uno le venden de todo en otros lugares, en lugares que le decían, bueno, si quiero operar, se venga mañana, arriesgando mi salud, el cómo yo iba a quedar, bajo mi responsabilidad, y bueno, cuando yo me topé con la doc y me dijo, bueno, Taina, esto es lo que vamos a hacer, vamos a entrar en un plan alimenticio, tenemos que bajar tantos kilos, yo decía, doc, pero eso va a ser eterno, ¿yo cómo voy a hacer?
siempre me he caracterizado, yo le decía a la doc de que me cuesta mucho perder de peso, mi metabolismo no era tan rápido en ese momento, y la doc me dijo, lo vamos a lograr. O sea, desde ese momento la doc me dio mucha seguridad y me dijo, lo vamos a lograr. De ahí venía semana a semana, y la doc me decía, Taina, 3 kilos menos, Taina, 3 kilos menos, y es tan motivante ver el acompañamiento de la doctora, ver que la doctora te motiva y te dice, vamos, usted puede. No era como se lo venden a uno, de que si uno quiere bajar de peso tiene que morirse de hambre literalmente, o cambiar de estilo de vida completamente. No, es aprender a comer, aprender a hacer ejercicio, a alimentarse bien. Bueno, fue un proceso que de verdad me dio mucha seguridad de estar acompañada por la doc, y como dice la doc también por parte de mi familia, mi esposo, mi hija, fueron fundamentales en este proceso. De verdad que sí, a veces uno cree que es solo ir y operarse y eso es todo, o sea, y en realidad operarse no es nada, es la recuperación y el proceso. Definitivamente uno necesita una persona 24/7, la confianza de que yo podía escribirle a la doc a cualquier hora y decirle, doc, me duele tal cosa, ¿qué me tomo? Doc, amanecí así, y que ella siempre estaba ahí acompañándome, diciéndome, tenés que tomar esto, tenés que hacer esto. Por parte de los masajes, Pau, fundamental también en mi recuperación, o sea, como ser humano, como profesional, definitivamente no tengo nada malo que decir, y súper contenta, la verdad. Es importantísimo tener presente que también la parte posoperatoria es fundamental, ¿verdad? Porque muchas veces llegamos y no tenemos como esa noción de ver cuántos masajes tenemos que hacer, o ya me dieron un paquete en el cual fueron 10, 12 masajes y hasta ahí llegó mi proceso. Y no, como vos lo has ido viendo, es importantísimo la parte de posoperatorios. ¿Por qué? Porque estos no son procedimientos como de vine, me lo hice y hasta luego, sino que nuestro proceso de cicatrización en cada etapa de cirugías, en cualquier cirugía, nos lleva más o menos unos 6 meses para ir viendo un poco el proceso antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, todo lo que ha sido aparatología, además de los masajes, han sido fundamentales en eso. Contanos un poco cuál fue el procedimiento que te realizamos, y más o menos así como para irle dando unos pincelazos a aquellas mujeres que estén interesadas en hacerse aquel porte. ¿Qué recomendaciones les darías vos, tanto antes como después del procedimiento? Bueno, sí, el procedimiento que yo me realicé fue una abdominoplastía con lipotransferencia. De ahí cuando uno le dicen, mira, es que te tengo que cortar tanto, la herida va a ser de este tamaño, que la espalda, que los glúteos, que el dolor, y uno dice, no, mejor no me hago nada. Pero cuando ya uno entra en el proceso, en mi caso, de tener que perder peso, aprender a alimentarme, aprender a cuidarme, en realidad todos los cuidados, sinceramente lo más difícil es salir de quirófano y lo que duele, la cicatriz, que si me queda muy grande, que si se me abre un punto, que los masajes, pero en realidad no, digamos, con el acompañamiento que yo he recibido con la doc y la terapia que la doctora menciona, los masajes y demás, siento yo que me han ayudado mucho, y es doloroso, sí, pero se soporta. Entonces, claro, es tolerable. Yo en lo personal no le diría a nadie, mira, no te lo hagas, porque también tiene mucho que ver en la seguridad de uno como mujer. ¿Por qué lo hago? Yo fui mamá muy joven, como le comentaba a la doc, y de mi cuerpo cambió muchos aspectos. Entonces, ahora venir, realizarme una cirugía, ver los resultados y demás, le devuelven a uno la seguridad. Claro, por entonces, supuesto. Ahí estaba de hecho viendo un programa un día en un X canal donde decía, la cirugía plástica, decía, es por un tema psicológico o simplemente es por una actitud o un deseo del paciente. Considero que, o sea, psicológico o no psicológico, nosotros siempre, los seres humanos, necesitamos sentirnos bien, vernos mejor. ¿Por qué? Porque creo que Dios hizo el cuerpo para que nosotros lo cuidemos tal cual. Sí, ojalá lo podamos cuidar como nacimos, ¿verdad? Pero en realidad uno puede cuidar el templo que uno tiene, que es en el que camina a diario y es el motor de uno y es el principal vehículo que uno tiene, ¿verdad? Entonces, más allá de que sea autoestima, más allá de que sea algo psicológico, creo que
también la parte médica es súper importante, porque en el caso tuyo perdimos, ¿cuántos? 10, 12 kilos o un poco más, creo. A la cirugía sí, perdimos como 12 y ahorita llevamos como 20. Sí, imagínate, Sí. o sea, es un proceso, es un cambio de vida en realidad que la misma cirugía, que aunque no son cirugías de pérdida de peso, que son más de contorno corporal, pero implica en una pérdida significativa de peso, que eso te va a mejorar para poder caminar, para correr, para respirar, para usar las piernas el día de mañana. Entonces, o sea, todo eso es lo que nos va a prolongar a nosotros la vida y la parte de salud, que es lo más importante. Creo que todos esos procedimientos, más que un fondo psicológico, conllevan siempre un fondo médico. Entonces, el yo sentirme vivo, el sentirme bien, el sentirme que me puedo mover y que me voy a amarrar un zapato, y definitivamente lo logro, y no Claro. es así. Y después de todo esto uno valora mucho todo eso, Correcto. Saber lo que ha costado, el dolor que uno ha pasado, aprender a alimentarte, a que tenés que hacer ejercicio, a que no verlo como una obligación, sino tenés que hacerlo porque te sentís bien, porque te gusta tu cuerpo, te gusta cómo quedas, Claro. te gustan los resultados y solo a vos te ha costado. Entonces Correcto. empezás a valorar mucho todo eso y entonces ya no es como, mira, tengo que ir a hacer ejercicio por obligación, o sea, no, ya es algo de vos que tenés que hacerlo porque te gusta cómo te ves. Claro. Claro, o sea, Sí, los cambios de estilo de vida son Claro. totalmente notorios. En el caso tuyo, o sea, de verdad que como profesional, mis respetos, porque son de las pocas pacientes que se ponen así al hilo, ¿verdad? Donde dijo, sí, yo lo voy a cumplir, y yo cuando me propongo algo lo cumplo, porque recuerdo esas palabras. Va a ver que de aquí a un mes nos operamos, y de verdad, o sea, fue un reto para vos, y con el acompañamiento de la clínica fue súper importante ese cambio, que aunque al principio vos decías, ay, no me cabe ya, no puedo comer, ya quiero terminar este proceso porque siento más bien como que no me da hambre, ¿verdad? Sí. Entonces, lo importante en esto es que siempre tenemos que comer, alimentarnos bien para tener un buen resultado, porque eso va a implicar que el resultado final, cuando ya lleguemos a la parte quirúrgica, esté saludable, ¿verdad? Entonces, el proceso de cicatrización, la recuperación, que va a ser más rápida. Y muchas veces creemos que llegamos, nos hacemos un procedimiento de esos y no voy a comer porque me engordo. Si me como un pedacito de pan me voy a engordar. No, gente, tenemos que hacer un equilibrio. Sí. La vida no se trata de una dieta eterna. Las dietas, yo en lo personal no creo en las dietas. Creo en aprender a comer, en aprender a llevar un plan de nutrición, a saber qué me va a afectar y qué no me va a afectar, porque tenemos que ir evitando todos aquellos factores de riesgo, como la diabetes, como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que están al llamado ahí de la puerta. Entonces, esto es un llamado a la acción, para que cuando uno ya vea aquella alarmita de no, ya es hora, de aparte de que me quiero sentir bien, necesito cuidar mi cuerpo y necesito mejorar mi salud, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no acudir a un procedimiento estético? Entonces, es importante tener presente eso. ¿Qué les recomendaría a estos pacientes que están ahí como dudosos de hacerse un procedimiento, llámese abdominoplastia, llámese una lipotransferencia, un corte a nivel de brazos porque perdimos aquella cantidad de peso y queremos quitar aquel exceso de piel? ¿Qué les dirías vos a estos pacientes? Bueno, Doc, es sumamente fundamental lo que vos decís. A veces la gente le teme que, tengo que bajar de peso y tengo que morirme de hambre, tengo que entrar en una dieta. O sea, no, es un estilo de vida. Es difícil, claro, o sea, yo no te digo que no. Yo me acuerdo que la doc me decía, tenés que dejar el dulce, tenés que dejar esto y lo otro, y es algo que te está dañando, Taina, tenés que hacerlo y vos podés. Yo me acuerdo que en la primera semana fue sumamente difícil, o sea, yo me sentaba a tomarme un cafecito sin azúcar y yo lloraba. O la cervecita. Sí. Me acuerdo que me decía, es que la cerveza yo no puedo tomar, y yo no, Sí. pero no todos los días. Sí, yo lloraba, la primera semana lloraba porque mi cuerpo estaba presentando muchas cosas nuevas, pero ya de ir viendo que hasta el sueño volvió, que yo no dormía bien en las noches, que yo estaba cansada, que no tenía energía,
y de ver cómo todo eso empezó a cambiar. Es un estilo de vida, de hecho, no solo para mí, para mi familia, en lo personal. Mi familia se adaptó a mí, mi hija, mi esposo, y ellos también aprendieron a comer. Al principio mi esposo me decía, no, pero es que yo como voy a dejar el arroz, le gusta mucho. Y él también se adaptó a nuestros tiempos de comida, comer saludable. A mi hija, es que ya ahora solo comemos 3 veces al día, sí, pero comemos saludable. Entonces es un estilo de vida, no es como tengo que morirme de hambre o qué duro empezar una dieta, o sea, no. Y ¿qué les recomendaría yo? Bueno, den ese paso. A veces el miedo a uno lo limita. Yo hace mucho quería hacer esto, honestamente. Tenía económicamente el dinero para hacerlo, pero el miedo a mí me frenaba y me decía, no, Taina, no, ahorita no es el momento. O lo mismo, tienes que bajar de peso, pero no puedes hacerlo muy rápido, entonces tienes que esperar más. Y uno siempre va dejando en segundo plano el uno, ¿verdad? Lo personal. Entonces, ¿qué me motivó a mí a hacerlo? Voy de nuevo, mi esposo, mi familia, si quiere hacerse, hágalo, yo aquí voy a estar para usted. Claro. Ese apoyo es fundamental. Es fundamental el saber que yo los tenía a ellos, a mi esposo y a mi hija, que aunque fuera difícil, ellos iban a estar ahí y visitarlo a usted. O sea, eso fue como la cerecita del pastel, visitarla, escucharla, darme esa confianza y decirme, Taina, lo podemos lograr, y lo logramos. Así es, sí. Así es. Entonces yo lo que les recomiendo, visiten a la doctora, den ese paso, no tengan miedo, no se dejen llevar porque es doloroso, porque mucha gente dice, ay, pero ¿y si queda mal? Ay, pero es que si le va mal en el quirófano, o sea, no. O sea, vivan el proceso, amen el proceso y todo pasa y los resultados son lo que a uno lo terminan de convencer, y cuando ya uno está viendo los resultados uno dice, sí, valió la pena. Claro, y eso es importante a todos los que nos están viendo el día de hoy, que no dejen las cosas así como rezagadas y decir, uy, no, es que, o todo lo contrario, o me voy a ir a tal lado por precio y me dijeron que mañana mismo me operan. Es su salud, es su vida, es la familia que ustedes tienen a la par, que tienen que pensar en todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque es fundamental ir a una cirugía estética de una forma saludable. Y Taina, demasiadas gracias por compartir el testimonio tuyo. Agradecemos toda la confianza que tuviste para poder expresarle a los demás televidentes la experiencia tuya, y además de eso, para instar a aquella gente que está con aquella dudita ahí todavía, a que nos llamen, a que se adignen a la clínica, conversemos, veamos cuáles son los intereses que ustedes tienen y podemos llegar a un equilibrio y poder ver exactamente qué podemos hacer por usted, por su familia y por su salud. Entonces, mil gracias, te felicito enormemente y, como te dije, te respeto como paciente porque has ido logrando un cambio en tu vida y que eso se ve reflejado a nivel de tu ambiente familiar. Así que vos que estás con esa dudita, no dudes en llamarnos acá a la clínica y nos vemos en el próximo capítulo de Entre Café y Belleza con la doctora Jessica, donde le damos un giro a tu vida.